Hoy estamos culminando las actividades de la Semana por la Vida, un ejercicio de trabajo colaborativo entre la Red de Bienestar Universitario de Cartagena y el DADIS. Hemos querido concentrar los esfuerzos en esta semana en el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que fue el día de ayer. Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido a cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. El suicidio es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades, a los países. Los datos indican que cada año casi 1 millón de personas intentan, de lo que equivale que piensan en el suicidio. Además, cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Y otro dato que preocupa es que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo entre 15 y 29 años de edad. Así que hay que tener en cuenta que cada vida perdida representa a un amigo, un padre, un hijo, un abuelo o un compañero de alguien. Por cada suicidio que se producen, pues muchas personas alrededor sufren las consecuencias. Desde el 2018, la OMS estableció un lema para este día y es trabajando juntos para prevenir el suicidio. Y hemos querido, precisamente en el marco de ese lema, organizar esta actividad y la hemos llamado Unámonos por la Vida. ¿Sí? Es un espacio que desde el programa de psicología hemos abierto y con el apoyo del profesor Marcos Guataquí, quien será nuestro conferencista del día de hoy. El profesor Marcos es psicólogo clínico, especialista en evaluación clínica y tratamientos de trastorno afectivo y emocional. Es magíster en psicología clínica, cuenta con más de 10 años de experiencia en atención e intervención de víctimas del conflicto armado. Es director de la Fundación Arraigo, consultor de proyectos sociales. Ha trabajado en la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia y Graves Violaciones a los Derechos Humanos, en la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar y en el DADIS. Y hace más de 10 años aproximadamente, es profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Así que le damos la bienvenida al profesor Marco Guataquí, sin antes comentarles que la dinámica va a ser que las preguntas pueden ir haciéndolas en el chat a medida que el profesor Marco nos comparte su conocimiento, su experiencia, y al final vamos a hacer la lectura de ellos para resolverlas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenido, profesor Marco. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias por esa introducción. Realmente es un gusto para mí poder estar acá acompañándolos hoy. La idea es que, tal como tú lo decías, hagamos esto, convirtamos esto en una actividad que realmente nosotros podamos empezar a multiplicar, porque muchas personas le tienen miedo a esta temática y es algo que si todos empezamos a multiplicar, podemos empezar a prevenirla. De ahí el nombre que le pusimos. Se llama Unámonos por la Vida precisamente por eso, porque la idea es que si esta red empieza a funcionar, podemos empezar a disminuir gradualmente los índices que se presentan ahorita de suicidio. Voy a empezar entonces a compartir pantalla y damos inicio. Listo. Entonces, damos inicio ahora. Como les decía ahorita, nosotros le pusimos el nombre Unámonos por la Vida, teniendo presente que es necesario, es imperativo que todos empecemos a tomar un partido en esto, que empecemos a tomar acciones, que empecemos a saber en el común de la gente qué podemos hacer para poder manejar de manera adecuada el suicidio. Cada vez más frecuente, cada vez en la juventud se está presentando más. Como nos decía ahorita Julie también, el objetivo en el Plan de Acción de Salud Mental, que va de 2013 a 2020, de la OMS, es reducir en un 10% los índices de suicidio. ¿Por qué es tan necesario reducirlos en un 10%? Primero, pues porque cualquier cifra ya de por sí es necesaria de manejar, pero adicional a eso porque resulta que hay una cifra impresionante de 800,000 personas por año, ¿no?,
y 800.000 personas por año sin tener en cuenta un posible subregistro que se está presentando en todos los países. ¿Qué ocurre? La mayoría de los países no tiene una estrategia nacional de prevención del suicidio. Desafortunadamente, la mayor parte de los suicidios que se presentan reciben solamente una intervención, y la intervención es remisión a psiquiatría o internación, o en el caso de que el suicidio sea exitoso, por llamarlo de alguna manera, es la única atención que recibe. Pero desafortunadamente, más allá de una prevención, es muy poco lo que se está haciendo. Hay algunos territorios, como por ejemplo en Cartagena, desde el DADIS, donde se están realizando acciones importantes desde hace rato. Se está trabajando de la mano de todas las EPS y las IPS, y se está capacitando el personal que tiene contacto con las personas. Pero esto, como les digo, ocurre por territorios, no está ocurriendo a nivel nacional, porque no es una política que esté establecida desde el nivel central. Por supuesto, el nivel central ofrece algún material, digamos el ministerio ofrece algún material de consulta, ofrece algunos especialistas con los que uno puede consultar, pero no hay una política clara de intervención. Esto hace que, desde mi punto de vista, consideremos todos empezar a divulgar el conocimiento. Así como hay mucha gente que empieza a hacer resucitación cardiopulmonar porque alguna vez se lo enseñaron, también deberíamos poder saber más o menos cómo manejar esto. Uno no pretende que la persona lo empiece a intervenir, pero sí que sepa más o menos cómo identificar unas señales, para así por lo menos disminuir uno a uno los números que se están presentando. Hay algo súper importante, y es que en el tema del suicidio hay muchísimos mitos. Y usualmente esos mitos vienen de una persona que en la vida ha tenido contacto con algún suicidio o algún familiar que se suicida. De ahí que pues son lo menos fiables, por supuesto. Al final de la presentación vamos a ver algunos de los mitos más comunes. Como decíamos ahorita, es la segunda causa de defunción en el rango entre 15 y 29 años. Ese rango es importantísimo porque ese rango es el de la juventud que nosotros tenemos en este momento. Ese rango es el que nos dice que es necesario hacer una intervención porque a futuro se nos van a complicar mucho más las cosas. Los datos científicos, ¿qué dicen? Pues que si esa persona en ese rango de edad no logra consumar el suicidio, es muy probable que lo intente más adelante. Pero más adelante es muy probable que tenga una familia, que haya crecido su configuración familiar, y obviamente eso nos va a complicar mucho más las cosas. Como decíamos, son más de 800.000 personas que se suicidan cada año. Como yo les decía hace un momento, es importante tener presente que de esas 800.000 personas hay un subregistro. ¿Por qué hay un subregistro? Porque hay muchas entidades que no están reportando de manera adecuada. Hay muchas entidades que no están tomando en cuenta cómo llegar a hacer esos reportes para poder entonces tener presente. Dame un segundito que se agrandó lo del chat. Ya. Para poder tener presente entonces y sacar una cifra real. Esa cifra siempre va a estar por debajo de, desafortunadamente. Pero hay algo más importante con respecto a la cifra. Al analizar la cifra nos damos cuenta que el 75% de esos 800.000 se presentan en países de ingresos bajos y medianos. ¿Por qué es relevante esto? Porque nuestro país es de ingresos bajos. En algunas partes dicen que de ingresos medianos, pero la gran mayoría es de ingresos bajos. Es decir, pensémoslo en un lugar específicamente como Cartagena, donde la desigualdad es tan marcada. Si tenemos presente que el 75% se produce con ingresos bajos y medianos, pues básicamente Cartagena es un caldo de cultivo para el suicidio. Es un caldo de cultivo porque toda nuestra zona más pobre está en riesgo de presentar suicidio. Es importante, aún con todo el conflicto armado que hemos tenido en Colombia, la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios. En Colombia estamos muy cerquita, estamos casi que equiparados, ¿sí? Pero es súper importante que empecemos a entender el fenómeno desde una visión mucho más global. Es decir, que empecemos a ver las demás variables que están inmersas ahí. Una de las variables, por ejemplo, es la manera en que se da el suicidio. Muchas veces están los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. Esos son los métodos más habituales en el mundo. ¿Por qué son los métodos más habituales? Porque desafortunadamente el acceso está.
Imagínense un adolescente que tiene 18 años con acceso a un plaguicida, con acceso a un repelente, con acceso a cualquier sustancia de ese tipo. Claro, es muy fácil que vaya a consumar el suicidio. Vamos a empezar entonces a ver desde acá cómo podemos nosotros ayudar a proteger a esa persona que intenta el suicidio. Claro, esto desde un enfoque de factores protectores y factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto de factores protectores y factores de riesgo? Los factores protectores es todo aquello que puede llegar a disminuir el riesgo de esa persona. Todo lo que puede llegar a aislar a esa persona del suicidio. Aquí lo pueden ver ustedes en la nota que tenemos al lado derecho. Es decir, un factor protector por sí solo no logra controlar eso, pero sí nos ayuda a disminuir la probabilidad. Es decir, recuerden, el que yo tenga familia, amigos y otras personas importantes no me impide que ocurra el suicidio, pero sí disminuye la probabilidad, ¿ok? Es desde ese enfoque que se entienden los factores protectores. Como les decía, el primero, apoyo de la familia, amigos y otras personas importantes. Recuerden que se llamaba este webinar Unámonos por la Vida, en la medida en que la idea es que se pueda generar una red que pueda proteger a ese individuo. Cuando el individuo tiene contacto con su familia, con sus amigos y con otras personas de una manera realmente honesta, de una manera que sea realmente de doble vía, ese factor protector empieza a funcionar muy bien. ¿Por qué? Supongamos que eso ocurre, yo busco de primeras a un familiar y le cuento lo que me está pasando, le cuento el estado anímico que tengo y tal vez con ese solo contacto ya estoy previniendo que ocurra un suicidio. Pero si yo no tengo ese vínculo tan marcado, es muy probable que yo no le comente a nadie, yo no le diga absolutamente a nadie y mi primera acción sea inmediatamente el suicidio. El segundo factor protector son las creencias religiosas, culturales y étnicas. Ustedes dirán, pero ¿y la religión cómo entra a jugar acá? Resulta que la religión es un factor protector muy importante, en la medida en que cuando una persona tiene un problema muy importante y sus habilidades de afrontamiento no le están respondiendo de la manera adecuada, claro, a partir de la religión yo puedo, por ejemplo, pedirle a un ser superior que me ayude, que me dé una guía, que me proteja, que me cuide. Y ese solo hecho ya ayuda para que yo me tranquilice, me calme. La religión en casi todas las problemáticas funciona como un factor protector. La participación en la comunidad. Resulta que si esa persona es un ser activo dentro de la comunidad, tiene un papel importante, tiene un papel de liderazgo dentro de la comunidad, eso se convierte en un factor protector. Si es una persona querida, si es una persona que al pasar por el barrio los demás lo van saludando, es amable, este tipo de cosas, esa participación en la comunidad, se convierte en protector en la medida en que es una persona que se considera importante a sí misma para este grupo. Por lo tanto, antes de tomar cualquier medida, va a estar considerándolo de una manera importante. Y adicional, se suma lo que decíamos ahorita. Puede estar buscando a cualquiera de esas personas para poder abordar esa problemática que tiene, dejando el suicidio como una última opción. Por supuesto, una vida social satisfactoria es mucho más probable que si tenemos una vida social satisfactoria no recurramos al suicidio. Pero también es mucho más probable que si esa vida social es insatisfactoria, hay una probabilidad más alta. Recuerden lo que decíamos ahorita del caldo de cultivo en una ciudad como Cartagena. Muchas de las zonas más pobres de la ciudad no tienen una vida social satisfactoria. Cuando yo hablo de una vida social satisfactoria no me refiero a que salgan los fines de semana y se comuniquen con los otros, no, me refiero a que no tienen dentro de su rango, dentro de su vivencia, una vida social satisfactoria. Es más, la mayoría de hogares se caracterizan precisamente por todo lo contrario, por una relación muy mala entre sus familiares y todas las personas que conviven. Integración social. De nuevo, esa integración social no aplica siempre, no se le da a todas las personas. Integración social no significa que yo esté inmerso dentro de la comunidad solamente, sino integración social también significa que yo participe de manera activa en esa comunidad. Y este punto es el más importante. Acceso a los servicios de salud mental. Desafortunadamente, en nuestro país, y desafortunadamente en una ciudad como Cartagena,
el acceso a servicios de salud mental es bastante limitado. Bastante limitado en buena parte, ¿por qué? Uno, porque para poder acceder a salud mental tengo que pasar por otro especialista que debe considerar si es necesario o no es necesario. Uno. Y dos, porque si por ejemplo una persona se encuentra en crisis y está pensando en el suicidio, mientras llega a la primera cita para poder pasar a la segunda cita, es muy probable que se vaya a complicar su estado anímico, su salud mental. Por tanto, el acceso, aunque está, no es real. No es real en la medida en que muchas personas no pueden acudir a los servicios de salud mental como debería poder hacerse. Resulta que también tenemos un bajo nivel socioeconómico y educativo y la pérdida de empleo. Es decir, retomemos, Cartagena, bueno, primero Colombia, luego Cartagena. Cartagena, uno de los sitios con mayor desigualdad social. El 75% de la población de bajos y medianos ingresos es la que intenta el suicidio. Y súmenle a eso bajo nivel socioeconómico y educativo y pérdida de empleo. Es decir, estamos hablando de las zonas más pobres de Cartagena. Esas son las características de las zonas más pobres de Cartagena. Y ahora, súmenle la pandemia. Debido a la pandemia del COVID-19, es aún más complejo. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas perdieron el empleo y se están sumando a estas estadísticas. Se están sumando y, como ya decíamos, sin poder tener un acceso real a una salud mental adecuada. Segundo, podemos hablar de los problemas con el funcionamiento de la familia, las relaciones sociales y los sistemas de apoyo. Recuerden, es mucho más probable que ocurra un suicidio en un hogar disfuncional, en un hogar que no tiene unas redes de comunicación adecuadas, tales como los que decíamos ahorita, donde es mucho más probable que esto vaya a ocurrir. Traumas tales como abuso físico y sexual. Claro, es mucho más probable que si no existe esa comunicación y si existe ese trauma por un abuso sexual, se pueda llegar a presentar eso. Nos pregunta aquí Gabriela, se supone que las personas que piensan en el suicidio están deprimidas y muchas veces no se abren con los demás, incluso con sus seres queridos. En este caso, ¿cómo podemos prevenir esto? Ok, Gabriela, ahorita que lleguemos un poquitico más adelante, vamos a hablar acerca del vínculo con la depresión y ahí vamos a tocar una parte de cómo podemos prevenir, ¿vale? Las pérdidas personales, claro, las pérdidas personales, yo creo que para cualquier persona un duelo es uno de las vivencias que nadie quiere tener, es una de las vivencias más importantes, ¿cierto? Pero si yo tengo esa vivencia y no tengo un contacto con esas personas que me puedan servir de apoyo, pues va a ser mucho más grave. Y aquí hay un vínculo importantísimo. Trastornos mentales como depresión, trastornos de la personalidad, alcoholismo y abuso de sustancias. Quiere decir esto, y esto es importante que quede muy claro, quiere decir esto que todas las personas que tienen depresión, trastornos de personalidad, son alcohólicas o abusan de sustancias, ¿tienen riesgo de suicidio? Sí, todas tienen riesgo. ¿Quiere decir que todas lo van a hacer? No, no necesariamente. Recuerden que esto es un factor de riesgo y no lo debemos tomar como que esto es causal del suicidio. No, esto nos aumenta el riesgo. Si esto está sumado a todo lo que hemos visto previamente, es muy probable que ocurra. Pero esto de por sí no quiere decir que va a ocurrir. ¿Vale? No se les olvide eso, no es causal. Los comportamientos suicidas son entonces más comunes bajo ciertas circunstancias, debido a factores culturales, genéticos, psicosociales y ambientales. Es decir, podemos decir que el suicidio es la combinación de todos estos factores. La combinación de lo cultural, de lo genético, lo psicosocial y lo ambiental. Si estos factores de riesgo están presentes en una persona que tiene unos factores genéticos de herencia y unos factores culturales que están facilitando que ocurra, claro, es muy probable. Pero recuerden, el que yo tenga una familia disfuncional no necesariamente me vincula al suicidio. ¿Ok? Sentimientos de falta de valor o desesperanza. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado a un psiquiatra que se llama Alex González, que le tenemos bastante aprecio, que es bastante bueno, cartagenero. Él siempre repite algo que es clave y que es súper importante. Uno de los predictores más efectivos del suicidio es la desesperanza. La desesperanza es lo que me indica a mí
si puede llegar a haber un riesgo de suicidio y si lo puedo considerar. De nuevo, hago la claridad importante. ¿Quiere decir esto que una persona que no tenga desesperanza no va a hacer el suicidio? No, no estoy diciendo eso. Pero si está presente la desesperanza, es mucho más probable, altísimo, de que se llegue a presentar el suicidio. ¿Cómo podemos entender la desesperanza para las personas que no se dedican a la salud mental? La desesperanza es la pérdida de todo el ánimo de que algo va a ocurrir bueno, nada funciona, yo no me siento lo suficientemente bien. Es decir, todas las expectativas, no importa lo que yo haga, me van a llevar a algo negativo. Así se puede entender la desesperanza. La desesperanza viene de un concepto que desarrolló Seligman en un experimento donde se castigaba a un perro por absolutamente todo lo que hiciera. Batiera la cola, comía, oprimiera una palanca, todo. De tal forma que el perro lo único que hace al final del experimento es acostarse a esperar para morir. Nada más que eso. A eso se conoce como desesperanza. ¿Ok? Problemas de orientación sexual. Problemas de orientación sexual no quiere decir que si una persona es homosexual, entonces tiene mayor riesgo de suicidio. No. Quiere decir que si una persona es homosexual y no ha abierto esto a toda su familia, a sus amigos, entonces está en riesgo. No se refiere a ese estatus sexual, sino se refiere al hablarlo con todos los demás, al ponerlo en conocimiento de todo su círculo social. Una falta de control de impulsos y comportamientos autodestructivos. Yo creo que muchos hemos conocido en algún momento esos casos en donde una persona, por ejemplo, se corta los brazos con una cuchilla, cada vez que tiene un problema, entonces recurre al castigo físico de una forma similar a la que estaba diciendo. Eso se conoce como una falta de control de impulsos y es un comportamiento autodestructivo. Si una persona presenta esto y además presenta depresión, claro, es mucho más probable que se presente el suicidio. Mucho más si se dan las condiciones socioculturales que estábamos hablando ahorita y socioeconómicas también. Una poca capacidad para enfrentar los problemas. Acá nos referimos específicamente a algo que son las habilidades de afrontamiento. Las habilidades de afrontamiento tienen dos caminos. Yo soy enfático con esto porque es muy importante que eso lo conozcamos todos. Una habilidad de afrontamiento tiene dos caminos. Resolver un problema, resolver una emoción. ¿No? Tan simple como eso, para no complicar la cosa para los que no son psicólogos. Entonces, si yo tengo un problema, yo busco utilizar una habilidad de afrontamiento. Pero entonces supongamos que el problema es algo que yo no puedo resolver. Por ejemplo, un ser querido fallece. Entonces, yo no puedo resolver ese problema. Yo puedo intentar 1000 veces, pero no hay forma de resolverlo, porque yo no puedo revivir a ese individuo, ¿cierto? Por lo tanto, el único camino que me queda es recurrir a la emoción, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si yo estoy recurriendo a resolver el problema y no a resolver la emoción, me voy a quedar ahí eternamente tratando de resolver algo que no puedo hacer, tratando de solucionar algo que no puedo llegar a solucionar. Por tanto, no estoy haciendo un enfrentamiento a los problemas de manera adecuada. A eso se refiere la poca capacidad para enfrentar problemas. No hay una forma adecuada de resolverlos. No se refiere a eso. Se refiere a que yo haga una habilidad de afrontamiento que realmente esté respondiendo a lo que está ocurriendo en ese momento. La enfermedad física y el dolor crónico, sí, claro. Es súper importante eso porque cuando una persona presenta dolor crónico ha sido tratado durante muchos años, durante muchas formas distintas y no ha obtenido resultados, la única opción que piensa es el suicidio. La exposición al suicidio de otras personas. Resulta que la OMS empezó el año antepasado una acción global donde busca que los medios no divulguen de manera tan amplia los hechos de suicidio. ¿Por qué? No es para que no se hable del suicidio. Se puede hablar del suicidio desde la educación, como lo estamos haciendo nosotros ahora, sino porque cada vez que se empieza a divulgar el suicidio como una opción, como una respuesta ante una problemática, hay muchas personas que pueden estar atravesando todas las condiciones que dijimos y al ver eso lo ven como una opción válida, a la mano, al alcance, y recurren al suicidio. A eso se refiere la exposición al suicidio de otras personas. El acceso a medios para hacerse daño, lo que les decía yo ahorita. Si dentro de mi casa yo tengo plaguicidas, venenos,
cosas que faciliten que se lleve a cabo la conducta, pues es mucho más probable que ocurra. La idea es que yo tenga todas las cosas que puedan llegar a facilitar ese tipo de conductas escondidas, bajo llave, con mayor precaución. Tal como si usted tuviera un arma. Usted no deja un arma encima de un comedor. Usted la deja en un lugar donde no está al alcance de una persona que tenga estas conductas de riesgo. Y los acontecimientos destructivos y violentos. ¿Qué otros factores debemos tener presentes? Aproximadamente un 90% de las personas que han puesto fin a su vida suicidándose tenían un trastorno mental. Es decir, de ese 75% que decíamos al principio, de esas más de 800,000 personas, el 90% tenían un trastorno mental. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque es que yo necesito, si veo que hay un trastorno mental, empezar a tratarlo para disminuir el riesgo. Si esos trastornos mentales se hubieran tratado, la diferencia no sería que quedarían 80,000 personas que se suicidaron y se hubieran salvado 720,000. Es decir, vean la dimensión de la importancia de la salud mental. Es una de las maneras más claves para la prevención, el realizar realmente una intervención adecuada. Un 60% de esas personas estaba deprimida al momento de suicidarse. Es decir, los trastornos del estado de ánimo son relacionados con el comportamiento suicida. Aquí entonces viene, y es relevante, la pregunta que nos hacía hace un momento Gabriela. Gabriela nos preguntaba entonces que si esa persona no tiene contacto, digamos, no se abre con los demás, ¿qué podemos hacer? Gabriela, aquí hay algo súper importante y es que recurrir al cambio de señales. ¿Cómo hacía el cambio de señales? Si tú, por ejemplo, perteneces a un ámbito familiar en donde ves que uno de tus familiares ha tenido unos cambios importantes de comportamiento, ha tenido cambios en su alimentación, cambios en el sueño, está constantemente irritable o por el contrario no se ha querido levantar de la cama, no está comiendo bien. Es decir, tú eres la persona que puede notar que hay cambios en respecto al comportamiento de esa persona. Es decir, tal vez no lo hable de manera adecuada, tal vez no lo diga abiertamente. Piensa en ese momento, para muchas personas no es fácil abrir sus emociones, pero sí a través de sus conductas nos están indicando que algo pasa. Entonces, cuando hablábamos de unámonos por la vida, nos referimos a que también nosotros tenemos que tomar una parte activa. No es simplemente esperar a que el otro se manifieste, sino también nosotros, venga, yo estoy viendo que usted está teniendo estos cambios, yo no sé qué sea, no tengo ni idea si eso sea depresión o qué, eso lo sabe un profesional de la salud mental, pero algo está cambiando. ¿Qué podemos hacer? Venga y hablemos. Es decir, empezar esa prevención, ¿vale? Nos pregunta Paola, en ocasiones una persona que lo presenta dice que esos comportamientos autodestructivos le producen un dolor agradable. ¿Es real? Paola, digamos que puede ser real, pero guardando proporciones. ¿Cómo así guardando proporciones? Una persona puede decir que siente agrado, pero es simplemente porque está haciendo una liberación de neurotransmisores y además está como quien dice escapando de ese problema, porque es una evitación, le estoy evitando ese problema. Al hacerlo, puede sentir placer, entre comillas. Me explico, pero no es un placer como para muchos puede ser comerse un chocolate o arequipe. Es un placer desde la realidad de esa persona porque está ignorando ese problema que tiene. Pero ahora, digamos, aún si sintiera placer, pues no es un método adecuado para resolver los problemas, por supuesto. Entonces la idea es que uno obviamente pueda estar pendiente de estos cambios para poder empezar a prevenir. ¿Ok? Continuamos entonces. La depresión y sus síntomas. ¿Qué síntomas, por ejemplo? La tristeza, el aletargamiento, la ansiedad, la irritabilidad, las alteraciones del sueño, las alteraciones con el apetito, deben alertar, miren aquí, en naranja y resaltado, a los consejeros sobre el posible riesgo de suicidio. Es decir, si yo en la familia estoy viendo que uno de los miembros de la familia está presentando este tipo de síntomas, les repito, no es que ustedes lo diagnostiquen, es que usted le diga qué pasa. Cuénteme qué pasa.
miremos cómo podemos ayudar. Ahí ya se está haciendo una acción de prevención, con ese simple hecho. Nosotros podemos hablar de unos niveles de complejidad. En el riesgo leve se requiere ¿qué? Reevaluaciones y control durante un tiempo en vista de un posible suicidio, teniendo presente que la categoría leve puede pasar a moderada o más. Es decir, ese riesgo leve, ¿qué quiere decir? Que es una persona que requiere control, que requiere que se esté pendiente de ella para poder determinar si existe un riesgo de suicidio que continúe, ¿cierto? Pero siempre teniendo presente que se puede elevar a moderada o más. Es decir, no se confíen, no den la tranquilidad de que no, como todo está tranquilo ya, entonces no va a volver a pasar. No, claro que puede volver a pasar. Hay que estar controlando a esa persona para que no nos suba de riesgo, ¿ok? En el riesgo moderado, ¿qué se requiere? Evaluación de hospitalización reiterada, participación activa de los sistemas de apoyo, disponibilidad de servicios de emergencia 24 horas al día y evaluación de medicamentos. Dense cuenta de algo. En este riesgo moderado ya se habla directamente de una participación activa de los sistemas de apoyo, es decir, de los familiares, del círculo primordial que está alrededor de ese individuo. ¿Por qué? Porque una de las labores que uno debe hacer es sentarse con esas personas y capacitarlas con lo que estamos haciendo nosotros. En decirle, mire, usted puede observar esto. Tenga presente que si están estos factores de riesgo es mucho más probable que ocurra. Trate de hablar con esta persona y prevenir. Es decir, que no se nos aumente eso. Eso es lo que se busca, hacer psicoeducación con esas personas para poder hacer esa participación activa de los sistemas de apoyo. Ahora, volvamos a la realidad colombiana. Nos dice disponibilidad de servicios de emergencia 24 horas al día. ¿Nosotros tenemos disponibilidad de servicios de emergencia? Sí, sí la tenemos. ¿24 horas al día? Sí, puede que sí. Ahora, esos servicios de emergencia van a ir a algunos de los barrios más pobres a las 2 de la mañana a ayudar a una persona que está en crisis? Tal vez. Por eso es tan importante la participación activa de todos nosotros como individuos de la sociedad. Si el riesgo de la persona pasa a grave o extremo, las intervenciones restrictivas son por lo general inevitables. Cuando decimos intervenciones restrictivas se refiere a ¿qué? A internar al individuo para restringir cualquier contacto, cualquier riesgo que pueda ocurrir. Y obviamente es muy probable que requieran hospitalización involuntaria, es decir, sí, desafortunadamente hay que llevarlos a la fuerza, sí, desafortunadamente casi que hay que obligar a la persona, pero hace parte de lo que tenemos que hacer. Lo mejor es que el tratamiento se haga en el ambiente menos restrictivo posible, que sea seguro y efectivo. Les doy un ejemplo. En una clínica psiquiátrica, claro, está en un ambiente restringido, está en un ambiente controlado. Pero resulta que esa persona está en un patio bastante grande, donde el ambiente es un poco más agradable, sigue estando controlado, pero está en un ambiente, digámoslo así, tranquilo. A eso se refiere esto. Cuando hablamos de que ese ambiente menos restrictivo posible, claro, se tenga en cuenta el nivel de riesgo que tenemos, el nivel de gravedad, llamémoslo así. Durante el control del suicidio, es importante que el consejero no exprese perspectivas personales, morales, religiosas ni filosóficas, puesto que pueden contribuir a bloquear la comunicación y distanciar al suicidio. Presten atención a esto, por favor. Si yo estoy tratando de detener un suicidio, tratando de ayudar a una persona para que no cometa este acto, ¿cierto? O veo que hay unos factores de riesgo y hay una probabilidad de que llegue a ocurrir, lo más probable es que yo empiece, claro, desde la inexperiencia, a tratar de hablar de mi experiencia y decirle, no, tranquilo, mira que yo tuve un problema, por favor, no lo hagan. En este momento, si usted le llega a decir, por ejemplo, es que mire, yo tuve un problema y lo resolví así, 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 lo que está haciendo es decirle a la persona, yo tuve un problema y lo resolví y tú tienes un problema y no lo pudiste resolver. Es decir, en la lógica de ese individuo, él va a decir, claro,
usted lo pudo resolver y yo no pude. ¿Sí ve? Es que yo no sirvo para nada, yo no debo vivir. Y empieza otra vez a quedarse con sus pensamientos. Es decir, se va a estar comparando todo el tiempo con ese otro. Entonces no utilice esas perspectivas personales. Se habla de religiosas tampoco, ¿por qué? Porque para muchas personas el hablar acerca de esa religión no necesariamente es bueno y no necesariamente es un factor protector. Es decir, puede que para la persona que esté tratando de ayudar al otro, el decirle que venga por favor, vamos a orar porque vas a estar bien, puede ser bueno, pero para ese individuo es muy probablemente todo lo contrario. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso. Es necesario determinar los posibles recursos útiles, tanto personales como de la comunidad. Esto puede implicar la familia, los amigos, el clero y otras fuentes de apoyo. Es decir, yo necesito saber qué tiene esa persona que realmente lo pueda ayudar, que realmente lo pueda apoyar. Por ejemplo, un vínculo como un hijo, un vínculo como una esposa, un vínculo como un esposo, como unos padres. Es decir, ¿qué hace, llamémoslo así, que quede atado a esta realidad y se mantenga acá? ¿Qué recurso usted puede determinar para que esa persona realmente esté inmersa acá y eso me ayude a detenerla un poco? Por eso es tan importante las redes que hablábamos ahorita, esas redes de personas, de amigos que estén ahí respaldando. Es importante no hacer promesas relacionadas con la confidencialidad de las intenciones suicidas de la persona. Es común que una persona, por ejemplo, le cuente a uno y diga, no, mire, yo lo he pensado y la verdad lo he pensado así, 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 tengo ya estructurado una idea, un día, una hora, todo. Esa persona que le está expresando ya con estructura, con día, con fecha, con forma, que tiene todo ya listo, tiene un riesgo altísimo, porque ya estructuró todo el comportamiento, ¿cierto? Es muy probable que esa persona le diga, prométame que usted no va a decir nada. No, no se comprometa a eso. Para nada. Porque la idea es que logremos prevenirlo. Y esa persona, si lo logramos prevenir y continúa, digámoslo así, expresando el cuadro completo, va a llegar el momento en que va a entender que fue para protegerla y era lo mejor. Pero no caigamos en el error de decirle, sí, yo me comprometo a que esto no va a revelarse a nadie. Recuerden esto, el riesgo de nuevos intentos de suicidio es mayor durante el año que sigue a un intento. Es decir, una persona intenta suicidarse hoy. El año que viene, de hoy a un año, del 11 de septiembre de 2020 al 11 de septiembre de 2021, es más alto el riesgo que en cualquier otro momento. Es decir, eso implica que mínimo ese contacto social, esa red que tiene alrededor el individuo, esté pendiente de ese comportamiento al menos un año. Y recuerden lo que decíamos ahorita, que hablábamos de riesgo leve, que esa persona esté monitoreada, que esté controlada, no restringida, pero sí controlada y monitoreada para ver si puede existir posibilidades. Miren, importante, los intentos de suicidio aumentan el riesgo de suicidio. Mucha gente dice, ya intentó una vez y eso no va a volver a intentar, ya quedó curado, eso se asustó y no vuelve a intentar. Falso. Los intentos de suicidio aumentan el riesgo de suicidio. No se les puede olvidar esto. Si alguien alguna vez ya lo ha intentado, es probable que pueda volverlo a intentar. Esto desafortunadamente no tiene un tiempo de validez, llamémoslo así. Esto aplica de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas, supongamos, intentan, reciben un tratamiento, no terminan el tratamiento, el riesgo sigue estando ahí. Reciben un tratamiento, cumplen con todo su tratamiento, el riesgo disminuye, pero no desaparece. Es súper importante tener eso presente. Las ideas persistentes acerca de hacerse daño y los planes y preparativos concretos para llevar a cabo el suicidio influyen negativamente. Recuerden esto. Una cosa es que una persona un día diga, es que de verdad quisiera morirme. Es un comentario normal. Es un comentario que dentro de un contexto puede simplemente querer decir no soporto más esta situación y ya. Pero cuando una persona dice,
quisiera morirme y pensaría hacerlo así, 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 a tal hora, porque la vida es lo peor que puede pasar, y empieza a expresar todo ese tipo de preparativos y planes, tiene un riesgo altísimo. Y es importante que recordemos esto para no caer en esas creencias y en esos mitos de que solamente si dice tal cosa es que lo va a hacer. No, eso no pasa así. Ojalá fuera así de simple, pero no. El riesgo puede ser máximo cuando una persona tiene a su disposición los medios, la oportunidad y un plan específico para suicidarse. Los medios, si yo estoy teniendo precaución de que los medios estén escondidos, estoy disminuyendo el riesgo. Si yo no doy la oportunidad, es decir, si yo ya sé que esa persona está pasando por un mal momento y no doy la oportunidad de que se llegue a presentar, estoy previniendo ese suicidio. Y si hay un plan específico, coja a esa persona y váyase y busque un profesional de la salud mental porque es muy probable que algo ocurra. ¿Ok? Señales de advertencia. Recuerden, hago siempre la misma claridad. Esto no es una regla causal. Esto no es que si sí, entonces no, no funciona así. Desafortunadamente, vuelvo y le repito, ojalá fuera así de simple, pero no. Esto no quiere decir que si una persona presenta una de estas, entonces viene el suicidio. No. Recuerden que es la suma de todas las variables que estábamos hablando ahorita. Esto es un fenómeno que es multicausal. Entonces yo no puedo decir que simplemente es este factorcito y ya. No. Es multicausal. Todo esto, la suma de todo eso que hablábamos, es lo que me puede llevar a mí a pensar que algo puede ocurrir. Entonces, señales de advertencia. Esas señales son las que se han hallado a través de la investigación, pero recuerde que no existe un modelo de señales para todos los individuos, lo que les decía ahorita. Recuerde eso. No quiere decir que entonces para todos funciona exactamente igual. No, no es así. Falta de interés por el bienestar personal. Resulta que uno de los indicadores más importantes de que una persona está atravesando alguna problemática que puede ser entendida como una depresión, como un trastorno de ansiedad, algún tipo de desestructura mental, usualmente empiezan a perder el autocuidado. Ese cuidado, ese bienestar personal empieza a disminuir. Entonces ya no se baña tan seguido, ya no se arregla igual, ya entonces pierde el cuidado con esas cosas. Resulta que la pandemia en la que nosotros estamos atravesando, recuerden, es un caldo de cultivo para que todas estas cosas aparezcan. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que los primeros días decían, qué rico el encierro, tan chévere, pero después de un tiempo empiezan a desesperarse. Entonces, hay muchas de estas cosas que están apareciendo. Recuérdelas para que tenga todas las precauciones necesarias. Cambios en los patrones sociales. Disminución de la productividad laboral o el rendimiento académico. Imagínense una persona que está pensando que es lo peor de esta vida, que no merece vivir si va a estar preocupada por producir laboralmente. Claro que no. Entonces ese es un indicador que todos los demás podemos observar. Recuerden lo que les decía, no esperemos a que esa persona se manifieste. Nosotros estemos pendientes de los cambios y busquemos qué es lo que está ocurriendo. Alteraciones en los patrones de sueño y alimenticios. Intentos de poner asuntos personales en orden o hacer las paces con los demás. Ese es un indicador importante. Interés atípico en el estado de ánimo de los demás. Preocupación por temas de muerte y violencia. Mejoría repentina del estado de ánimo después de un periodo de depresión. Aumento o aparición repentina de la promiscuidad. Es muy importante que tengamos estas señales presentes si llegan a darse. ¿Para qué? Para empezar la prevención. Durante una crisis, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago yo si se está presentando en este momento y hay posibilidades? La persona tiene todo listo y está a punto de hacerlo. Primero, tranquilo, sea tolerante. Si usted demuestra angustia, si usted demuestra que está nerviosísimo, la persona se va a poner igual. Si usted demuestra que está tranquilo, esa persona va a empezar a tranquilizarse gradualmente. Con esto no quiero decir entonces que relájese y tranquilo, no.
esté un poco más tranquilo que la persona, a eso me refiero. No sea crítico, pues por supuesto. Si usted le llega a decir, pero es que las personas que se suicidan son muy cobardes, que ese es otro de los mitos. Por favor, no le vaya a decir eso porque es muy probable que usted aumente la probabilidad. Anime la autorrevelación, es decir, que le cuente, que hable, que le diga qué es lo que está pasando. Siéntase usted como una persona que está dispuesta a recibir todo ese sufrimiento que tiene esa persona. Admita el suicidio como una opción sin normalizarlo. Este punto es importante que quede muy claro. No quiere decir que entonces yo valide el suicidio, no, para nada. Quiere decir que si yo tengo al frente una persona que está a punto de cometer un acto y me dice que esa es la única opción, yo le diga, ok, yo entiendo que pienses que es la última opción, pero ven, cuéntame qué es lo que pasó. Yo no le estoy diciendo que no, que cómo se le ocurre que el suicidio no, tampoco lo estoy normalizando, pero estoy admitiéndolo como algo que hace parte del discurso de ese individuo. ¿Por qué? Porque no es el momento de darse la discusión de que no es una opción o si es una opción. No es el momento. Después vendrá. Este momento no es. Escuche en forma activa y refuerce positivamente el cuidado personal. Claro, préstele atención a lo que esa persona le está diciendo. Recuerde los datos que le está dando esa persona para que usted después pueda utilizar esos mismos datos y responderle a esa persona con esos datos. Mantenga el proceso de orientación centrado en el lugar y el momento actuales. ¿A qué se refiere eso? No hable de pasado, no hable de futuro, hable de este momento. Si una persona está intentando suicidarse, es porque no ve futuro, es porque no está motivada por el futuro, o es porque el pasado es terrible. Entonces, no le importa en este momento empezar a hablar de pasado o empezar a hablar de futuro, porque es este momento el importante. Evite la orientación en profundidad hasta que la crisis se resuelva. Usted como persona, digámoslo así, del común, puede brindar esa ayuda, pero no empiece a generar una orientación porque pues eso lo hace una persona mucho más especializada. Es decir, mientras la crisis se resuelva, trate de escuchar, trate de dar la mano, de apoyar, pero más allá de esto, pues posiblemente no tenga las herramientas para hacerlo de una manera adecuada. Por supuesto, llame a otras personas para ayudar a valorar la posibilidad de que el paciente se haga daño. Esto es un tema, el que sigue es un tema súper importante que mucha gente cree que es negativo, pero no es así. La literatura científica nos ha mostrado todo lo contrario. Haga preguntas acerca de la letalidad. Es decir, ¿estás pensando en suicidarte? Esta es una pregunta que mucha gente dice, pero es que si yo le digo eso, lo estoy llevando a pensar en el suicidio. No, para nada, para nada. Usted lo único que está buscando es determinar el riesgo, pero no está poniéndole pensamientos al otro individuo. No, no funciona así. Pero esa pregunta es clave porque yo necesito determinar el riesgo. Por supuesto, elimine los medios letales a los que tenga acceso esa persona y tome decisiones eficaces para el control de la crisis. Es decir, eficaces se refiere a piense cómo puede llegar de la manera más rápido a que una persona lo intervenga. Piense a qué institución puedo recurrir, piense a quién puede llamar. Por ejemplo, la línea que tiene habilitada el DADIS para poder llamar en momentos de crisis y hablar acerca del suicidio con un profesional. Por ejemplo, el equipo que tiene el DADIS para poder intervenir de manera adecuada este tipo de problemáticas. Hay algo súper importante. Normalmente el suicidio, como vimos al inicio, se da entre los 15 y 29 años. ¿Quiere decir esto que no se da en otros rangos de edades? No, sí ocurre. Hay niños que se suicidan, hay adultos que se suicidan, ¿vale? Los niños son muy poco comunes, pero pasan. ¿Qué características usualmente tienen esos niños? Características familiares, socioculturales, digámoslo así. Una vida familiar deteriorada y conflictiva. Tienen cambios familiares como por ejemplo el divorcio. Y obvio, eso que están viviendo los lleva a tener sentimientos de desesperanza y pérdida de control. Recuerden lo que decíamos ahorita, la desesperanza es un indicador clave. Es importante que no lo olvidemos. Dentro de los adolescentes, ¿qué características tenemos? Podemos llegar a tener un historial familiar de enfermedades psiquiátricas. Es decir, aquí un dato simple. Si yo no he tenido una depresión, pero sé que en mi familia ha habido depresión,
pues esté más pendiente. Puede que no pase nada, pero es mejor estar pendiente. ¿Por qué? Porque usted es una persona que es más vulnerable a desarrollar algún tipo de conducta como esta que otras personas. Los altos niveles de disfunción familiar, el rechazo por parte de la familia, el abandono o abuso en la infancia. Esos factores aumentan la posibilidad de que se dé el suicidio. En los casos de suicidios de jóvenes hay un mayor índice de perturbación psiquiátrica, menor respaldo de la familia, ideación o comportamiento suicida en el pasado, problemas disciplinarios o legales y presencia de armas de fuego cargadas en la casa. Es decir, recuerden lo que decíamos desde el inicio. Todo lo que puede ocurrir en las zonas más pobres de nuestra ciudad o todo lo que puede ocurrir en las zonas más vulnerables de un país como Colombia. Por eso es tan importante que todos empecemos a tener presentes las características que pueden prevenir esto. Porque no estamos hablando de algo lejano, estamos hablando de algo que es muy posible que ocurra en un país como el nuestro. Dentro de los adolescentes que son mayores de 16 años, el abuso de alcohol y sustancias aumenta de manera importante el riesgo de suicidio en épocas de angustia. Les doy un razonamiento relativamente simple para que me entiendan ese punto. Cuando una persona va a una fiesta y la persona es un poco tímida y tal vez como que no interactúa de manera adecuada, pero resulta que se toma unos tragos, muy probablemente termine bailando y termine interactuando con los demás. Asimismo, cuando un adolescente toma licor y está en una situación de angustia, es muy probable que termine tomando decisiones que no tomaría estando sobrio. Es decir, por eso es que el abuso de alcohol y sustancias nos genera un mayor riesgo de suicidio. Los trastornos del estado de ánimo, las ansiedades, el deseo de irse de la casa, la desesperanza, nuevamente recuerden, por eso es tan importante, aumentan el riesgo de suicidio. Los intentos de suicidio de adolescentes, pónganle cuidado a esto, corresponden a menudo a situaciones humillantes. Hago una pausa acá. Para un adulto, una situación humillante es muy distinta que una situación humillante para un adolescente. Para un adolescente, una situación humillante es fallar a esos adultos que tiene. Fallar ante esa figura que tiene ahí. Es decir, el fracaso académico, el fracaso laboral, conflictos interpersonales con la pareja que tienen. Es decir, piensen en un adolescente. ¿Cuáles son los problemas que puede tener un adolescente? Los problemas de vida, llamémoslo así, más simples, entre comillas, que pueden ocurrir. Nos hacen otra pregunta. Si la persona considera un punto importante hablar sobre eventos en su pasado, aún así debe mantenerse la orientación en el presente con las actitudes emocionales de este. Si estamos en medio de la crisis, sí, es importante que nosotros mantengamos a esa persona centrada en el presente. Si estamos en un espacio distinto a una crisis, sí podemos hablar de ese pasado o de ese futuro incierto que pueda tener el individuo. Pero en medio de la crisis es importante tenerlo ahí. Nos quedan 4 minutos, entonces paso un poquitico esta más rápido. Pilas con esto. Mucha gente se centra solamente en la juventud, en la adolescencia, pero la tercera edad también presenta unos riesgos altos de suicidio. Normalmente, ¿cómo viene la curva? Viene en la niñez baja, luego en la adolescencia sube bastante, en la juventud baja un poco, pero no completamente, en la adultez baja y en la tercera edad vuelve y aumenta. Recuerden esa figura más o menos para que ustedes puedan saber cuáles serían las probabilidades de riesgo. En la tercera edad, ¿qué ocurre? La depresión es uno de los principales factores para el comportamiento suicida. ¿Cómo hace el suicidio normalmente en la tercera edad? Con el uso inadecuado de medicamentos. Es decir, se toman muchísimas pastillas, mezclan medicamentos que no se pueden mezclar. Digamos que esa es la manera más usual. Por supuesto, no quiere decir que sea la única. Casi siempre, y esto es importante que lo recuerden, 70% de los casos de ancianos ya habían comunicado las ideas suicidas a un familiar o a alguien. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy importante que si yo veo que existe un riesgo, le pregunte a los demás individuos que están en contacto con ese anciano, con esa persona de la tercera edad. ¿Por qué? Porque esas personas pueden saber del riesgo y yo desconocerlo.
¿Ok? 2 minutos. Vamos. Nos quedan los mitos más comunes. Por supuesto, todos los mitos que están acá son falsos. Las personas que hablan acerca del suicidio no pueden hacer daño. No se pueden hacer daño, pues solo quieren llamar la atención. Falso. Falso. Eso es algo que dice una persona que en la vida ha estado en contacto con el suicidio. Y es muy falso. El suicidio es siempre impulsivo y ocurre sin advertencia. Falso. Cualquier persona que conviva con ese individuo es capaz de monitorear los cambios. Es capaz de darse cuenta de que algo había cambiado. Tal vez no sea tan específico como lo puede hacer un profesional de la salud mental, pero es capaz de describir qué ha cambiado. ¿Los suicidas de verdad quieren morir o están resueltos a matarse? Falso, falso. Muchas veces el suicida lo hace por desesperación, pero no está pensando en morirse realmente. Lo hace por desespero, porque no tiene una forma mejor de responder. Cuando un individuo da señales de mejoría o sobrevive a un intento de suicida, está fuera de peligro. Recuerden que lo dijimos hace un momento. Si hay un intento de suicidio, el riesgo es mucho más alto, sobre todo durante el primer año siguiente. El suicidio es siempre hereditario. Ya vimos que no, ya vimos que hay muchos factores que pueden influir. Hay un factor hereditario que puede estar presente, pero incluso si no está presente, se puede dar. Las personas que se suicidan o lo intentan siempre tienen un trastorno mental. También falso. Sabemos que hay un porcentaje importante que presentan un trastorno mental. Hablábamos de un 90% de esos más de 800,000. Pero eso quiere decir que nos queda un porcentaje grande que no tiene un trastorno mental presente. Si habla con un paciente acerca del suicidio, el consejero le está dando ideas. No, para nada. Recuerden que lo dijimos también. Estamos midiendo el riesgo de ese individuo. No estoy dándole ideas. Es algo como lo que pasa con las cartillas de educación sexual en los colegios. Hablar de sexo le da ideas acerca del sexo. No, lo educa para que pueda prevenirlo. El suicidio solo le ocurre a otro tipo de personas, no a nosotros. Por supuesto, es falso. Por supuesto. Es decir, acá no es que nosotros no nos va a dar nunca porque no somos así. No, acá el riesgo es para todos. Una vez que una persona ha intentado suicidarse, nunca volverá a intentarlo otra vez. Por supuesto, es falso. Y entonces les dejo de reflexión. Unámonos por la vida. Es necesario que todos tomemos acción. Recuerden lo que les decía hace un momento. No esperemos a que el otro nos exprese lo que está sufriendo. No esperemos a que el otro nos diga por lo que está pasando. Nosotros podemos tomar acciones. Muchísimas gracias. No sé si queda tiempo para alguna pregunta. Me pasé un minutico. Muchísimas gracias, Marco, por toda esta información, por ilustrarnos, por darnos unas luces y como parte del proceso que estamos en esta semana, parte del ejercicio de esta semana, pues nos recogiste muchos de los temas que se lograron trabajar en las diferentes intervenciones a lo largo de la semana y cerramos precisamente con que nos unamos, con que tengamos todos una información que nos permita a los profesionales de la salud hacer su trabajo, pero también desde el ser familia, el ser el amigo, el compañero, también hacer una labor, ¿sí? Conformar redes de apoyo en este caso y informados nos ayuda muchísimo a prevenir el suicidio. Así que muchísimas gracias por la información. Muchísimas gracias también a los participantes. Por aquí nos hicieron algunas preguntas que pues tú fuiste abordando a lo largo de la intervención. Sí. No sé si alguien más tiene alguna intervención. Bueno, de acuerdo a lo que yo estoy revisando en el chat, por ahora no hay preguntas hasta ahora. Sí. Sino agradecimiento. Muchas gracias a ustedes también, de verdad. Un espacio muy chévere. Bueno, y la idea es que no nos quedemos aquí, que sigamos trabajando, sigámonos informando. Súper importante siempre tener claro todos estos mitos, tener claro esos factores de riesgo, esos factores protectores, porque de alguna forma nos dan elementos para poder intervenir cuando se nos presenten este tipo de casos, seamos o no profesionales de la salud. ¿Sí?
Bueno, no siendo más, muchísimas gracias, Marco, nuevamente. Muchísimas gracias a los participantes y continúan las actividades de la Semana por la Vida. Así que la programación, están los enlaces para conectarse y nos vemos en una próxima oportunidad. Ok.